Hoy quiero contarte cómo remonté mis oposiciones de educación y acabé sacando la plaza, porque no toda la preparación fue utópica. Aquí parece ser que lo sé todo de técnicas de estudio, de programación, de exposición, y creo que sé dar mejor consejos que aplicármelos, sobre todo hace 6 años. Creo que ya hace 6 años que oposité, no sabía, vamos, ni un octavo de lo que sé hoy en día. Entonces yo casi meto la pata. Os quiero contar un poco lo que me pasó, cómo lo solucioné y cómo llegué al día del examen tremendamente preparado. Bien, en primer lugar, yo me acuerdo que delegué parte de mi preparación, a ese punto de la programación didáctica, lo delegué a mi preparador. Simplemente yo cogí una programación que tenía por casa, que me dejaron, la mejoré un poquito y prácticamente no dediqué ni tiempo. Y en enero nos hacían la primera corrección. Pues bien, yo dije en esa primera corrección, con todo lo que me diga el preparador, me pongo a mejorarla porque yo sabía que necesitaba una programación diferente. Pues llegué, el preparador realmente no me dijo gran cosa, me dijo que más o menos a nivel de forma estaba bien, pero ya está. Y toda la confianza que deposité en el preparador, por así decirlo, no fue de vuelta, y lo que hice es aparcar la programación. Dije, si al preparador le parece que eso está bien, yo pensaba que no, la dejo y me pongo manos a la obra con los temas. Algo parecido también me pasó con los simulacros. Yo no hice simulacros hasta mayo. En mayo hice mi primer simulacro del tema. Me puse a escribirlo porque nunca encontré el momento perfecto. Siempre pensaba continuamente en que esa hora o esas 2 horas de simulacro estaban mucho mejor invertidas estudiando temario. Y me puse en mayo a hacer el primer simulacro a un mes del examen y me salió bastante mal. Y encima un tema que escogí que llevaba muy bien. Me puse, sí que estuve escribiendo las 2 horas, pero no fue nada fiel a lo que tenía en el papel. Entonces, de nuevo, me quedaba ya muy poco tiempo y algo que me iba a encontrar directamente en el examen, pues no tenía. Y estábamos en mayo. Tenía una programación bastante mediocre. Estábamos, por otro lado, que me iba a enfrentar 2 horas frente al papel y no sabía hacer un buen simulacro, un buen simulacro. Entonces, me acuerdo que esa tarde me derrumbé, esa tarde pedí ayuda, de verdad, y ahí fue, en mayo, cuando empecé a remontar las oposiciones y cuando de verdad, lo bueno es que era a principios de mayo, cuando de verdad di el do de pecho y gracias a esos 2 últimos meses, sin duda, estoy donde estoy, que es divulgando de oposiciones, estoy con plaza, funcionario, etcétera, etcétera. ¿Qué hice? Primero de todo, en vez de preocuparme en exceso de que no voy a llegar, pensar que aún tengo tiempo disponible, que he escogido opositar, que el tiempo que he perdido ya está. También era un tiempo que yo tenía muchos trabajos, tenía muy poco tiempo disponible y lo llevé mal. Con lo que queda, ¿qué puedo hacer? Pues aquí está. Aumenté de manera innegociable el hábito y la frecuencia de hacer simulacros. Y era una rutina que después de comer, siempre después de comer, 2 horas para hacer un simulacro. ¿Y eso cuánto te duró? Me duró exactamente 21 días. Y no por lo clásico que dicen, que no tiene mucha evidencia, de con 21 días se coge un hábito. No, porque me cansé. Estuve 21 días seguidos, 3 semanas, haciendo un simulacro y hacía el simulacro de 2 de la tarde a 4. Luego me tomaba café y ese simulacro yo lo corregía y lo mejoraba al día siguiente, que era mi primera acción de estudio. Ese hábito, sin duda, me dio un retorno espectacular y me permitió que cuando llegó el examen, a finales de junio, tenía una capacidad absoluta a la hora de escribir e incluso gané una carilla entera de hacer tantos, tantos simulacros. ¿Por qué? Reduje al máximo los pensamientos de no voy a poder, se me va a olvidar, me va a salir este simulacro como el primero que hice. No, 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 con lo que me queda me voy a enfrentar a lo que me dice el examen y cada vez fui cogiendo mucha más destreza y con los repasos pertinentes, pues la verdad que hice un muy buen papel frente al tema. Por cierto, nunca te lo pido, pero te agradezco de verdad, si estás viéndolo en YouTube, que te suscribas al canal. Hay mucha gente, más del 70% de usuarios que ven el contenido que no están suscritos, y por otro lado, si me dejas esa manita arriba, lo agradezco encarecidamente. Segunda cosa que me hizo remontar y tener la plaza, y por eso estoy hoy en día.
me acordé de mi pareja. Me acordé de mi pareja, que yo la acompañé en las oposiciones anteriores, y esa parte que os he dicho al principio de programación, que tenía bastante mejorable, yo me acordé que me junté con un grupito de opositoras que estaban haciendo el supuesto práctico y había muchísima competencia. Ellas tenían mucha competencia en ese año. Si yo me presenté en 2017, os hablo de 2015 quizá. Y había mucha competencia en esas oposiciones. Y me acuerdo que había gente que llevaba muchos, muchos años y no les fue bien. Aún así que hablaban desde la experiencia, hablaba, incluso mi pareja se sentía pequeñita a su lado antes de entrar a hacer el supuesto, luego también en la antesala hacer la exposición de la programación. Parecía que era gente que sabía mucho, pero luego realmente ninguna de ellas aprobó. Y mi pareja era un año muy complicado con mucha competencia, como digo, creo que había una o dos plazas, ella no sacó plaza en ese año. Sí que aprobó y entró en bolsa y empezó a ser interina. Y entonces pensé, ¿cuál ha sido la diferencia? Como que mi pareja aprobó frente a esa competencia un montón de chicas que parecían muy preparadas, que se habían presentado 4 o 5 veces, parecía que controlaban todo. Entonces empecé a deconstruir, empecé a preguntarle sobre la programación, empecé a incluso pedirle que me expusiera y me di cuenta que ella, tanto en esa oposición como en la que se iba a presentar, gastaba, invertía muchísimo tiempo en hacer una muy buena exposición y en cuidar los detalles. Y aquí entró el hilo conductor, aquí entraron las metodologías activas, cómo aplicaba la evaluación, y me empapé, me acuerdo que me obsesioné, y a partir de las 8 de la tarde, de 8 de la tarde que me entraba sueño en esos 2 últimos meses, me dediqué a mejorar mi programación, en intentar preguntar a gente que había sacado plaza ya, en ir pensando un discurso potente e invertir tiempo en cómo iba a decir cada una de las cosas. Yo en cada situación de aprendizaje, bueno, antes unidad didáctica, yo en cada unidad didáctica tenía como elementos diferenciadores. Yo tenía muy cuidado cómo iba a presentar en la introducción, la conclusión. Y esto también me lo apliqué la semana anterior. Yo tuve una semana para prepararme el discurso una vez que pasé la primera parte, y esto lo he contado en otras ocasiones. Dediqué 10, 11 horas, un día, desde que abrí una cafetería, me acuerdo que comí allí, me tomé 5 o 6 cafés hasta que cerró. Os hablo desde las 8 de la mañana hasta las 8 que me tiraron de la tarde. Ese día fue temático, pensando mi hilo conductor, pensando metáfora a metáfora, cómo iba a exponer programación y cómo iba a exponer las diferentes unidades didácticas, y pensando cómo podía mejorar cada una de las tablas, cómo podía mejorar cada uno de los puntos, no solo a nivel documento, que lo hice, pero sobre todo a nivel de discurso, porque yo pensé, vamos a estar mucha gente exponiendo. Tampoco tienen tantos días y tantas horas materiales para corregir el documento. El documento ha de estar bien, pero se van a quedar con la hora que esté delante frente al tribunal. Por cierto, no sé si lo sabéis, tengo un curso de programación y exposición donde está mi defensa completa, donde metaforizo desde el inicio al final, donde podéis ver el hilo conductor que llevo, las metáforas, las reflexiones ganadoras, cómo aplico metodologías activas. Os lo dejo en el comentario fijado, por si queréis profundizar en este punto. Pero finalmente, esto también me ayudó muchísimo, y en un tribunal de 100 personas llegamos a la final 25, y de esos 25 que expusimos, yo fui el antepenúltimo y saqué un 10, clavé las dos partes, y estoy seguro que la remontada vino en ese punto, en entender las reglas del juego y en entender cómo les puedo hacer pasar un buen momento al tribunal. Claro, eso pasó una vez que tenía un discurso potente. Yo no tuve mi discurso palabra por palabra. Yo sabía más o menos en un conjunto de 2, 3 minutos las ideas importantes que iba a decir. Y esta fue mi tercera clave que me hizo sonar tremendamente natural, que fue empezar a exponer sin el material delante y con antelación a la prueba. Es decir, yo empecé como a contarme mi exposición, a presentar los primeros puntos sin tener el discurso palabra por palabra, y eso me hizo sonar muy natural. Yo nunca hice dos exposiciones iguales, lo decía siempre con mis palabras, pero yo tenía muy en cuenta mi identidad docente, mis pilares metodológicos, tenía muy en cuenta en cada uno de los elementos curriculares qué metáfora iba a utilizar, tenía muy en cuenta que no llevaba muchos recursos a la exposición, pero los recursos que llevaba, cuándo y cómo los iba a entregar y qué iba a decir. ¿Y qué pasó? Pues que el día del examen, el día de la exposición, los primeros minutos estuve muy nervioso, pero lo había ensayado muchísimo, cogí ya inercia ganadora y me fui centrando en lo que les iba a aportar en cada punto. ¿Y cómo me acabé sintiendo? Me acabé sintiendo como un formador.
muchas de las cosas que le presenté al tribunal, de aprendizaje-servicio, de proyecto y twinning, incluso de evidencia científica, por aquel entonces muy poca gente hablaba de neurociencia, de psicología cognitiva, ni lo conocían y me pedían que les explicase más. De hecho, algunos estudios me pidieron, por favor, que si se los podía entregar para su aula, y así lo hice. Así que finalmente pude remontar unas oposiciones que, si no tengo esas pequeñas epifanías y sobre todo no me pongo a trabajar por encima de la media, pues no hubiera sacado plaza. Lo fácil hubiera sido que finales de abril, mayo, veo la situación en la que estoy y tiro la toalla, pero dije, ya que nos hemos presentado, ya que quedan 2 meses, voy a morir en estos 2 meses, pero no morir sin sentido de voy a estudiar, no, voy a morir y, como siempre digo, esfuerzo inteligente. Y no va de las horas, sino va de la calidad y hacia qué momento y hacia qué camino estás dedicando esas horas. Imagínate lo mismo, que tienes 2 meses de mucho tiempo de estudio y lo dedicas a estar frente al tema, leyendo, releyendo, diciéndolo de memoria, leyendo, releyendo, y llega el día del examen y, como no te has enfrentado a hacer simulacros, te quedas sin tiempo y no haces el último punto, suspendido. O de igual manera, tienes el mejor documento del mundo de programación porque has dedicado millones de horas y en la exposición te quedas en blanco. O no sabes comunicarlo, no suenas natural, o no tienes un hilo conductor o metáforas potentes que te hagan sonar diferente. Pues lo mismo, muchísimas horas, pero horas con muy poquito retorno. Por lo tanto, por favor, estás a tiempo, no sé cuándo estás escuchando esto, pero está grabado en octubre, entonces ahora estás a tiempo de hacer una gran oposición, pero si lo estás escuchando cuando te quedan pocas semanas, si te vas a presentar y lo tienes claro, dalo todo, esfuérzate de forma inteligente, y si quieres que te ayude en la programación y la exposición, te dejo el comentario fijado con el curso de programación. Como siempre, nos vemos mañana.